entre los asuntos de la parsha de esta semana, Parshat Shoftim, jueces, aparece la mitzvah de colocar un rey. Ahora bien, la forma en que está escrita en la Torá es un poco extraña y por lo tanto los comentaristas discuten qué quiere decir la Torá con esta mitzvah de colocar un rey. Y más aún, en la historia del pueblo judío, en el Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, capítulo 8, el pueblo judío le pide a Shmuel un rey. Y Shmuel se enoja, y Dios también se enoja, al punto tal que le dice a Shmuel: no te rechazan a vos, me están rechazando a mí. Y sin embargo Dios les coloca un rey, les pone un rey, rey Shaul. Ahora bien, ¿por qué Dios se enojó? Si vemos en la parsha de esta semana que es una mitzvah, y no solamente una mitzvah, es una mitzvah muy importante al punto tal que en cuanto el pueblo judío entraba en la tierra de Israel tenían que hacer tres cosas. Primero, colocar un rey. La primera cosa que tenían que hacer cuando entran en la tierra de Israel. Después, destruir la descendencia de Amalek y construir el Beis Hamikdash, el templo. Pero el punto es que es una mitzvah muy importante, lo primero que había que hacer cuando se entra en la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué Dios se enoja, por así decir, cuando el pueblo judío le pide un rey a Shmuel? Para entender estas cuestiones tenemos que observar en la Torá cómo está escrita la mitzvah del rey, y luego en Shmuel, cómo está escrito cuando el pueblo judío pide un rey. Y por último, ¿cuál es la explicación hasídica del concepto de un rey? Vamos primero a la parsha. La parsha dice en capítulo 17, versículos 14 y 15, cuando entres en la tierra de Israel, que Dios te da y la heredes y te asientes en ella, veo Marta, y vas a decir: Osimo Olai Melech, voy a poner por sobre mí un rey. Esta palabra Olai, por sobre mí, es fundamental. Y luego el pueblo judío dice que Jolagoy Masher Svivoisai, como todos los pueblos que están a mi alrededor. Continúa la Torá diciendo: Somtasim Alecha Melech, has de poner sobre ti un rey. Y continúa la Torá, pero no viene el punto ahora, Asherim Harashem Lekeja Boy, que Dios elija, etcétera, etcétera. O sea que el rey tenía que ser determinado por un profeta, por el juzgado de 71 ancianos, por el Urim Betumim, el pectoral que tenía el Kohen Gadol, una cuestión, por así decir, que viene de Dios. Esta es la forma que está escrita en la Torá. El Ramban Nachmanides pregunta: ¿por qué dice que Jolagoim, como todas las naciones, todos los pueblos que están a mi alrededor? ¿Por qué la Torá tiene que decir una cosa así? ¿Qué importa lo que hacen los pueblos que están alrededor del pueblo judío? Entonces el Ramban explica que este es uno de los lugares en donde vemos que la Torá habla sobre el futuro, algo que va a pasar posteriormente, porque cuando el pueblo judío en la práctica pide un rey, en la historia de Shmuel, y vamos a ver ahora cómo lo piden, dicen básicamente esta misma cuestión. En Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, capítulo 8, el versículo 5, el pueblo judío le dice a Shmuel: sos un anciano, tus hijos no siguen tu camino, ahora Sima Lonu Melech, pon para nosotros un rey. En la Torá dice Sima Olai Melech, sobre nosotros un rey. Y Shmuel dice Sima Lonu Melech, pon para nosotros un rey, para juzgarlo como todos los pueblos. Entonces ahí vemos lo que el Ramban Nachmanides menciona, que la Torá habla del futuro. El pueblo judío cuando pide un rey van a decir como todas las naciones que están a su alrededor. Continuamos con la historia de Shmuel. ¿Qué diferencia hay entre Olai, cuando la Torá dice pon por sobre ti un rey, o cuando Shmuel dice, en el versículo de Shmuel dice Sima Lanu Melech, pon para nosotros un rey? El Kli Yakar, uno de los comentaristas clásicos de la Torá, explica esto de una forma muy interesante. La forma correcta de tener un rey es sobre las personas, sobre el pueblo, que dirija al pueblo, que manda al pueblo, etc. Pero cuando el pueblo judío pidió un rey, lo pidieron mal, por así decir. ¿Qué es lo que pidieron? Un rey con nosotros, que esté al mismo nivel que nosotros, de manera tal que lo podamos manejar. Y el rey tenga que adular, por así decir, al pueblo, agradar al pueblo para continuar en su puesto. De hecho, el Kli Yakar termina diciendo, esto es como los rabinos que colocan, estamos hablando del año 1650, 1700, un poco antes, son como los rabinos que colocan en diferentes comunidades, les pagan un sueldo y el rabino depende de la comunidad. En lugar del rabino estar por sobre la comunidad en términos de preguntarle a él cuál es la ley, y el rabino indica la ley y la gente sigue lo que el rabino dice, en lugar de eso, el rabino depende de la comunidad y por lo tanto es lanu, no por sobre nosotros, con nosotros, para nosotros, un rey. Por eso a Shmuel esto le pareció muy mal y Dios le dijo: no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, dice Dios. Porque en la práctica reconoce el pueblo judío que Shmuel
no era uno más del pueblo, sino que estaba por sobre el pueblo y no adulaba al pueblo y no cedía ante las, por así decir, tonterías que el pueblo pedía. Por lo tanto, no es que lo están rechazando a Shmuel, lo están rechazando a Dios, que está por sobre todo los seres humanos, sin duda. Entonces, continuando con Shmuel, salteando algunos versículos, Dios les dice: pon para ellos un rey, no hay ningún problema, pero deciden lo que el rey va a hacer para ellos. ¿Cómo va a ser el rey para ellos? Y Shmuel les dice todo lo que Dios les pidió, o sea, esto van a ser las leyes del rey, y el rey básicamente se va a quedar con sus hijos para ser soldados, iba a poner ministros de diferentes niveles, iba a tomar a sus hijas para coser, tejer, cocinar, etc., iba a tomar sus campos, iba a ser durísimo el rey. Esto es lo que Shmuel le dice al pueblo judío. El pueblo judío, en el versículo 19, fantástico, dice: la gente rechazó las palabras de Shmuel, esta es la traducción literal, y dijo: no, queremos un rey igual. Esto es como todo el mundo traduce el versículo. No nos importa que va a ser tan duro, queremos un rey igual. El Kli Yakar explica: no señor, leamos de vuelta el versículo. La gente negó las palabras de Shmuel, se negó a escuchar las palabras de Shmuel y dijo: no. Es decir, reconocieron que esto no es lo que ellos querían. Ellos no querían un rey que sea tan duro y que tenga que terminar adulando a las personas para que las personas lo escuchen, lanu, junto con nosotros, un rey para nosotros. ¿Cómo termina el versículo diciendo? Ki imelech yeh aleinu. Queremos un rey por sobre nosotros. La gente reconoció, dice el Kli Yakar, estamos explicando el versículo de otra manera, la gente reconoció que un rey tiene que estar por sobre la gente, y no la gente manejar al rey, sino el rey a la gente, que de hecho, entre paréntesis, esto fue lo que le pasó a Shaul, el primer rey que Shmuel en la práctica determina para el pueblo judío. Terminó escuchando a la gente, tuvo miedo, por así decir, de imponerse por sobre la gente, y así terminó mal. El punto es entonces que la gente reconoce y dice: ok, pon un rey por sobre nosotros, y sin embargo al final de la historia Dios coloca un rey para ellos. El versículo 22 dice: Dios le dijo a Shmuel: Shma bekoilam, escucha la voz del pueblo, veimlachta lohem melech, y pon para ellos un rey, no aleihem, no sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios da libre albedrío a la gente, y Dios no va a forzar un rey por sobre la gente. Si la gente pidió un rey con ellos, para ellos, pues esto es lo que Dios va a hacer, y después que la gente continúe, por así decir, y que se la arregle, por así decir. Bien, esto es como el Kli Yakar explica el concepto de un rey. Hay otros comentaristas también que dan diferentes perspectivas, y Hasides explica de la siguiente manera. Hay dos asuntos en un rey. El primer asunto de un rey es, como dicen nuestros sabios, si no fuese por el temor, si no fuese por el temor del pueblo hacia el rey, la gente se le tragaría vivos unos a otros. Se tragarían vivos unos a otros. Entonces un rey es necesario para mantener el orden básico, lo más básico, que la gente no robe, que no maten, etc. Lo más básico del ser humano significa que la gente está en un estado espiritual tan bajo que necesita una persona de carne y hueso, no alcanza con tener temor a Dios. A pesar de que sabemos que hay un roya, o soy más, hay un ojo que nos ve, un oído que nos escucha, etc. Pero no lo vemos. Entonces necesitamos una persona de carne y hueso que imponga temor por sobre nosotros. Y ahí vamos a comportarnos bien. Este es el primer nivel. El segundo nivel de un rey, cuando la gente ya se encuentra en un nivel espiritual más elevado, en donde el intelecto gobierna por sobre el corazón y la gente tiene bitul, anulación y entrega a Dios, el rey está para llevar a la gente al próximo nivel del servicio a Dios, para revelar el reinado de Dios en lo más profundo, desde Dios hacia cada Yehudí, hacia cada persona, y poder darle al pueblo un nivel de comprensión y captación de la presencia de Dios, de la divinidad en el mundo, mucho más profundo de lo que llegarían a tener por sí mismos. Este es el segundo nivel de un rey. Ahora bien, cuando el pueblo judío pide un rey, el pueblo judío pide un rey porque tenían un nivel espiritual tan bajo que necesitaban una persona de carne y hueso que les recuerde que hay un Dios, que hay un gobernador y que se porten bien. Cuando la Toira dice: Som tasim alecha melech, has de poner un rey por sobre ti,
Lo que la Torá quiere decir es el segundo nivel, es decir, un nivel de reinado que lleve a la gente al próximo nivel del servicio a Dios, que los eleve en su comprensión y captación de la presencia de Dios en el mundo. Pero en la práctica, cuando la gente piden el nivel más bajo del rey. Por eso a Shmuel no le gustó. Y por eso Dios dice, me están rechazando a mí. No quieren mi reinado, dice Dios. No quieren vincularse directamente conmigo. Lo que están buscando es alguien de carne y hueso aquí abajo, que les recuerde que hay un Dios, que les recuerde que hay una autoridad y que hay que comportarse bien. Por eso Dios, por así decir, se enoja, entre comillas. En la práctica, Dios les da un rey igual. Porque si la gente está en un nivel espiritual tan bajo, que están buscando a alguien de carne y hueso para guiarlos y para que ellos tengan temor a Dios, etc., pues por lo menos es necesario para empezar el primer nivel de rey, para luego, Dios mediante con el tiempo, llegar al segundo nivel de rey, para poder elevarse en el servicio a Dios. Esto es lo que nos deja como enseñanza concreta para cada uno de nosotros. Dice la Mishnah en Pirkei Avos, dice nuestros sabios, en la ética de nuestros padres, Asei lecha Rab, incluso más de una vez lo dice, Asei lecha Rab. Cada persona tiene que tener una guía, un maestro que uno se impone por sobre uno mismo este maestro, de manera tal que uno se guía por este maestro para que la persona esta que uno impuso sobre uno mismo, uno tiene que poner sobre uno mismo un maestro para que esta persona le ayude a crecer en el servicio a Dios y lo guíe en los asuntos más básicos de la vida. El primer nivel de rey, más básicos de la vida, más simples de la vida, uno también debe consultar con un rabino que uno se impone por sobre uno mismo, y ni que hablar, para las cosas más especiales, más elevadas en el servicio a Dios, uno también necesita una guía, alguien que le indique cuál es el camino, como dicen nuestros sabios, el camino que lleva hacia Dios, y a través de que cada uno de nosotros tenemos una guía que nos autoimpusimos, esto lo que va a lograr es que el mundo entero lleguemos a nuestra guía final, que es Moshiach Tzidkeinu, nuestro justo Moshiach, rápido en nuestros días.